Ya, ahora sí. Decía entonces que vamos a comenzar con los gráficos que había que hacer de tarea en nuestro documento de la unidad 1 y que ya habíamos hecho, ¿cierto? Y practicado con Excel los gráficos circulares y el gráfico de barras, ¿sí? En una etapa bien inicial habíamos hecho el ejemplo 4 y habían quedado de tarea los ejemplos 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Era lo que había que hacer más la hoja de ejercicios de los gráficos. Voy a quitar la cámara para que no quede tan pesada la conexión y para que también la grabación quede un poco más llevadera. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces. El ejemplo número 5, ¿cierto? Hablaba de utilizar la información del ejemplo 2 para representar gráficamente esa información y resumirla, ¿cierto?, en un gráfico. Entonces, la primera cosa que teníamos que hacer siempre, dijimos, es identificar claramente la variable, solo para tenerlo claro. En este caso era el número, creo recordar, el número de licencias médicas y el ejemplo 3 era el tiempo que tardaba un equipo de teleoperadores en completar una red. Vale. Entonces, en el ejemplo 5 sería el número de licencias médicas presentadas en un mes. Vamos a poner aquí por día, ¿cierto? Eso es importante. Bien, entonces como la variable número de licencias médicas presentadas en un mes por día, ¿cierto? Es una variable discreta, lo lógico era hacer un gráfico de barras. No hay otra opción, ¿sí? Porque además el objetivo era mostrar el comportamiento de la distribución de las frecuencias, ¿verdad? Entonces para eso necesitábamos eh, mostrar la evolución y eso se consigue con el gráfico de barras, ¿de acuerdo? Entonces hablamos también de ojalá puedan hacerlo a mano estos primeros gráficos para ver los detalles que incorpora el hecho de tener que hacer un gráfico y por lo tanto después tener que analizarlo. ¿Para qué? Para que ustedes después, cuando vean gráficos, siempre sean críticos. Es decir, adquieran esas habilidades, esos criterios, ¿cierto?, de análisis en qué se tienen que fijar. ¿De acuerdo? En cambio, si ustedes siempre los ven, pero nunca los hacen, entonces es muy posible que se les pasen cosas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es tan importante mantener la visión, ¿sí?, del gráfico en su conjunto y para eso hay que practicar también manualmente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es llevarnos las frecuencias. Voy a ir a la pizarra y recuerden que las categorías de la variable discreta era de 0 a 5. ¿Qué tal, José? Buenos días. Y nos vamos a la pizarra. Entonces aquí están las frecuencias absolutas. Recuerden que podemos hacerlo con frecuencias absolutas o relativas, daría un poco lo mismo. Entonces, ¿cómo procede el gráfico de barras? Es un gráfico de barras muy simple, ¿cierto? Eje horizontal tenemos las categorías. Físico. Y aquí quizás lo más importante es la escala. La escala, cuando uno construye un gráfico, jamás utiliza como máximo de esa escala el valor máximo que tenemos, ¿sí?
Buenos días, Nicolás. Siempre habrá que utilizar entre un 20 y un 40% más que el máximo valor que tenemos, ¿cierto? Es decir, si en este caso el máximo valor es 11, entonces lo que tendremos que hacer es una escala que llegue hasta, por ejemplo, en promedio un 30% más. Es decir, que llegue hasta 11, 11 más 3, 11 más 4, ¿no? Es decir, que llegue hasta 15 y eso significa entonces que hemos incorporado aproximadamente un 30% más del máximo valor que tenemos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una escala a tope aquí con 11, el gráfico va a quedar enorme y entonces exaltamos la situación. Si a diferencia de eso ponemos una escala que llegue hasta 50, el gráfico nos va a quedar muy pequeñito y vamos a disimular las cosas que puedan verse. Entonces, como el objetivo siempre es mostrar la realidad, debe ser lo más cercana posible a lo real. Por eso se llama realidad, porque queremos reflejar lo que realmente ocurre, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por lo mismo, vamos a hacer entonces una escala de 5 en 5, ¿de acuerdo? Para cubrir, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bien. Ok, entonces lo que haremos ahora es hacer las barras. Entonces nuestra primera barra es 9, ¿cierto? Aquí tendríamos nuestra primera barra. Que nadie se moleste porque tenemos el 0 pegado al eje, porque claro, el 0 es un valor 0, numéricamente tiene sentido, entonces no puedo poner el 0 aquí porque el eje comienza en 0, ¿de acuerdo? Así que nadie se complique por eso. 11, 4, aunque podríamos haberlo hecho con Excel, pero insisto, al menos al principio, idealmente a mano para que podamos, como decía antes, detectar ciertos detalles que luego no vemos. ¿Sí? Ya, más o menos. Ustedes lo pueden hacer más bonito. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Primero, que detecten lo importante que es que la escala no tenga ni más ni menos que aproximadamente o en promedio un 30% más del valor máximo. ¿Por qué? Porque si tiene más, ¿qué tal, Damaris? Buenos días. Si tiene más, entonces vamos a estar exagerando. Si tiene menos, vamos a estar disimulando. Entonces los ojos se nos tienen que ir primero a la escala de medida que se ha utilizado para el gráfico para ver si confiamos o no en lo que vamos a ver. Lo segundo es que nos dice, claramente, si nosotros no tuviéramos la tabla de frecuencias a mano y solo tuviéramos el gráfico, diríamos entonces que, recuerden que la variable era el número de licencias por día, que en este mes analizado, la mayoría, ¿cierto? Las frecuencias más altas se producen en aquellas categorías donde hay muy poca o nada de licencia, es decir, el número de licencias médicas presentadas mayoritariamente son pocas. Es decir, en estos 30 días, la mayor cantidad de los días o no se han presentado licencias médicas o se ha presentado una. Y los días en que se han presentado más licencias médicas son muy pocos. Por lo tanto, estructuralmente, ¿cierto? Podemos visualizar una distribución que claramente no es simétrica, ¿cierto? Si fuera simétrica, las colas de los extremos serían más pesadas y el centro estaría con las frecuencias mayores, situación que no ocurre, ¿cierto? Entonces nos queda claro que se presentan en este mes o se han presentado muy pocas licencias o ninguna. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces
otra vez a nuestro documento y vamos a ir a ver el siguiente tipo de gráfico. Este gráfico de barras se podía utilizar con variables discretas, ¿cierto? Vamos ahora al otro tipo de gráfico con variable discreta, pero ahora lo que representamos, ahí se borró el otro gráfico, lo que representamos son las frecuencias acumuladas, ¿de acuerdo? Volvemos a nuestra pizarra y nos vamos a llevar las frecuencias acumuladas. Lamentablemente se nos borra todo lo que tenemos en la pizarra si cambiamos de pantalla. Entonces aquí yo voy a poner las frecuencias acumuladas, ¿cierto? Relativas, ¿de acuerdo? Para que podamos ver que podemos hacerlo indistintamente con una u otra. Entonces, ¿cuál es la gracia? Por eso me interesaba tenerlos en paralelo. Pero bueno, ustedes los pueden tener en paralelo y ahí los van a poder. En este caso, la escala del gráfico no hay mucho que analizar porque el máximo valor es 1 y en el caso que fueran absolutas, el máximo valor sería 30, entonces no hay mucho más que decir, ¿verdad? Pero igualmente muchas veces se presenta en 1,2, a pesar que no puede ser más grande que eso, pero solo para que el efecto visual no muestre algo que no es, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dividirlo en 4 y nuevamente 0. Y obviamente aquí volvemos a tener nuestras distintas categorías. Alan, ¿qué tal? Buenos días. Ya, entonces, ¿cómo empieza esto del diagrama de escaleras? Partimos en que el acumulado antes de llegar a la primera categoría, hola, ¿qué tal? Antes de llegar a la primera categoría siempre es 0, ¿cierto? Es decir, es 0 hasta que llegamos al 0 sin tocarlo, ¿cierto? Es un círculo abierto. ¿Por qué? Porque cuando llega al 0, el valor, perdón, el valor que toma es 0,3, ¿cierto? Porque es el acumulado. Entonces en 0 hemos acumulado hasta 0,3. Entonces allí tenemos un círculo cerrado, que es 0,3 hasta que llegamos a 1. Llegamos a 1 con círculo abierto. ¿Por qué? Porque cuando llega a 1 es aproximadamente 0,67. Cerrado. Y es 0,67 hasta que llega al 2 sin tocarlo, porque cuando llega al 2 automáticamente es 0,8. Cerrado hasta que llega al 3 sin tocarlo, porque cuando llega al 3 es 0,867 por aquí. Cerrado. ¿Se escucha abajo? Vale. Voy a subir un poquito el volumen. Ok.
Ya ahí mejor, lo he puesto en 70. Ya. Si se escucha muy bajo me avisa. Ya, entonces, hasta que llegamos al 3 dijimos, porque en 3, cerrado, ya es 0,867, ¿cierto? Y es ese valor hasta que llega al 4 sin tocarlo, porque cuando llega al 4 ya es encerrado 0,967. Y es 0,967 hasta que llega al 5 sin tocarlo, porque cuando llega al 5 ya es 1. Y es 1 de ahí en adelante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos la lectura de este tipo de gráfico? Siempre habrá que mirar los saltos, es decir, donde se producen las acumulaciones, ¿de acuerdo? Entonces habrá que mirar esto, cuánto saltó de una categoría a otra, ¿se fijan? Entonces, claramente, ¿qué podemos observar? En las primeras categorías se producen los mayores saltos y por lo tanto las mayores acumulaciones, ¿cierto? Por lo tanto las mayores frecuencias, a diferencia de las categorías más altas que tienen los saltos más pequeños y por lo tanto significa que se han acumulado menor cantidad de frecuencias. ¿Se fijan? Entonces, si yo no tuviera ni la tabla de frecuencias ni el gráfico de barras asociado y tuviera solo este gráfico, ustedes deberían poder llegar exactamente a las mismas conclusiones. ¿De acuerdo? Es decir, en las primeras categorías tengo las mayores frecuencias, últimas categorías menores frecuencias. ¿Qué significa eso? Que hay muchos días en los que no se han presentado o se han presentado una licencia y muy pocos días en los que se ha presentado muchas licencias. Por lo tanto, este mes, en esta empresa, los trabajadores han presentado muy poca licencia o no han presentado. ¿De acuerdo? Esa es la forma entonces en la que hacemos el gráfico o diagrama de escaleras. ¿De acuerdo? Lo voy a guardar por aquí por si alguien tiene alguna duda. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente gráfico que debían hacer corresponde al histograma, ¿cierto? Era el ejemplo 7. El histograma, ustedes ya habrán revisado el video y habrán revisado este documento antes, por lo tanto saben perfectamente que el histograma se utiliza para variables que son continuas. Por eso las barras pueden estar pegadas, a diferencia de un gráfico de barras donde las barras no pueden estar pegadas porque la variable es discreta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería nuestro histograma? En el caso del ejemplo 7 y 8, es el histograma de frecuencias absolutas o relativas y el otro es de frecuencias acumuladas. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a llevar, por ejemplo, las frecuencias, nada, vamos a hacer las absolutas y el acumulado lo hacemos con las relativas. Entonces, nuevamente me voy a la pizarra. Esta vez vamos a hacer los dos a la par para que puedan ver la diferencia. Hacemos entonces las frecuencias absolutas, pero recuerden que podríamos poner aquí tanto frecuencias absolutas como frecuencias relativas. Da un poco lo mismo, ¿no? Bien, entonces tenemos
Lo primero, en el eje horizontal siempre tendremos las categorías, que en este caso son los intervalos. Siempre que no haya un inicio proporcional al origen, que es 0, deberemos quebrar el gráfico para que no tengamos esa sensación de tanta distancia. Y aquí pondremos en el eje horizontal las distintas categorías, que en este caso son los intervalos. ¿De acuerdo? Y en las frecuencias absolutas, que son las que vamos a utilizar, recuerden un 30% más del máximo valor de la frecuencia, que es 9, por lo tanto llegaremos a 12. Entonces la haremos en 4 categorías de 3 en 3. Vamos entonces. Y aquí tendremos los intervalos. Entonces nuestro primer intervalo iba de 51, 57, 63, 69, 75 y uno que era 80. Entonces, primer intervalo, frecuencia 5. Se fijan, entonces cubrimos todo el intervalo. Al ser continua, ¿cierto? Por eso quedan pegadas las barras. Segunda categoría, 9. Tercera categoría, 3. Cuarta categoría, 0. Y quinta categoría, 3. Se supone que todas las barras son del mismo ancho, ¿de acuerdo? Bien, este sería el histograma de frecuencias absolutas o relativas, ¿cierto? Y luego vamos a hacer el de las frecuencias acumuladas. Misma situación, ¿cierto? Quebramos el eje horizontal y tendremos aquí los intervalos. Lo que va a cambiar obviamente es la escala, porque tendremos los valores acumulados. Y entonces ya sabemos que vamos a llegar a 1 y podríamos poner 1, 1,2 solo para que dé la sensación de no estar con el máximo de frecuencias y que no se exalte, ¿no? O exagere la situación. ¿De acuerdo? Solo con ese objetivo, digamos. Bien, entonces en este caso vamos a dividir, por ejemplo, en 5. Uy, me quedé. Ya, supongamos que ese no y hacemos un poquito. Entonces, voy a poner la relativa, ¿sí? Para que vean que la diferencia no existe, no es ninguna, puede ser una o la otra. ¿Vale? Aun cuando yo sé que no va a alcanzar valores mayores que 1, pero es solo por la sensación visual del gráfico, ¿de acuerdo? Que es lo que suele ocurrir, se pueden encontrar con esto y no es que esté malo, sino que simplemente es mantener estos criterios de las escalas, ¿de acuerdo? Bien. Un segundo, que no me traje las frecuencias. Relativas acumuladas.
aquí lo tenemos. Entonces, mismos intervalos. Bien, primera categoría entonces, 0,25. Segunda categoría, 0,7. Cero coma 0,85. 0,85 y finalmente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo tendríamos que analizar? Igual que en el caso discreto, vamos a mirar solamente los saltos, en el caso acumulado, ¿de acuerdo? Aquí que podemos ver, claramente las mayores frecuencias están en las primeras categorías. Recuerden, la variable era el tiempo que tardan un grupo de teleoperadores en cerrar la venta. Por lo tanto, lo que queda claro es que la mayoría de los teleoperadores tiende a demorar poco tiempo en cerrar la venta y son muy pocos los que se demoran un poco más, ¿cierto? Esta misma conclusión es la que sacaríamos de aquí. ¿Por qué? Porque estábamos mirando los saltos, ¿cierto? Entonces, como nos podemos dar cuenta, los saltos mayores se producen en las primeras categorías y en las últimas categorías hay o no hay saltos o son muy pequeños. Entonces eso nos vuelve a indicar lo mismo que hemos visto aquí, que las mayores frecuencias se tienen que concentrar en las primeras categorías. Es decir, la mayoría de los teleoperadores cierran sus ventas muy rápido, ¿cierto? En general más o menos dentro de un minuto, y son muy pocos los que se demoran más de un minuto, llegando casi a los 2 minutos. ¿De acuerdo? Perfecto. El siguiente tipo de gráfico que se pedía, que viene en el ejemplo 9, eran los polígonos de frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, los polígonos de frecuencia, vamos a usar los mismos histogramas que hemos hecho ahora, porque uno puede tener polígonos de frecuencias absolutas o relativas, pero puede tener polígonos de frecuencias acumuladas. ¿De acuerdo? Entonces, veamos el caso de los polígonos de frecuencias absolutas o relativas. Entonces, estos polígonos se construyen uniendo las marcas de clase, es decir, los puntos medios de cada barra, de cada intervalo, de cada barra de cada intervalo, que en el fondo corresponden a las marcas de clase. Cuando hacemos esa unión, lo que logramos es el llamado polígono de frecuencia. ¿De acuerdo? Los extremos siempre bajan hasta el eje. Entonces, ¿qué es lo que van a poder encontrar aquí? El sentido que tiene es lograr dibujar la distribución normal, ¿sí? Es decir, la distribución de frecuencias de la variable para ver si se asemeja a una distribución. Claramente en este caso la distribución no es normal. Recuerden que la distribución normal tiene las colas muy pesadas en los extremos, ¿cierto? Cosa muy distinta en este caso, donde la cola derecha a lo mejor es más pesada, pero la izquierda claramente no lo es. Por lo tanto, no hay una situación de simetría, sino que más bien es una asimetría. Ya después la estudiaremos con todo detalle, pero el polígono de frecuencias tiene ese tipo, ¿de acuerdo?
En el caso del polígono de las frecuencias acumuladas, ya no podemos unir los puntos medios, es decir, las marcas de clase, porque recuerden que aquí lo que importa es la acumulación, los saltos que se van dando al acumular una categoría con otra, ¿no? Entonces aquí lo que se hace es unir los puntos de los extremos de cada barra. Entonces en esto lo que tenemos es un ángulo de inclinación. Entonces, en la medida que ese ángulo de inclinación sea mayor, indica que hay una mayor acumulación de frecuencias. Cuando el ángulo de inclinación es menor, hay una menor inclinación y una menor acumulación de frecuencias. Entonces, si ustedes borraran las líneas azules y solo quedara el polígono de frecuencias, lo que tendrían que mirar es ese ángulo de inclinación. Entonces se fijan que en las primeras categorías la inclinación es mucha y luego en las siguientes categorías la inclinación es bastante más baja. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos es exactamente la misma. Primeras categorías, inclinaciones altas, significa una mayor acumulación de las frecuencias y por lo tanto mayor cantidad de teleoperadores cerrando ventas muy rápido, menor cantidad de teleoperadores cerrando ventas, ¿cierto? Rápidamente no, porque se demoran más, ¿cierto? Y son pocos porque el ángulo de inclinación es más pequeño y por lo tanto quiere decir que hay menos acumulación de frecuencia. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? Muy bien. Vamos entonces rápidamente a revisar la hoja de ejercicio que habíamos dejado. Aquí la tenemos. Entonces, lo importante sería que me fueran contando qué gráfico hicieron. Para el primer caso, ¿qué gráfico hicieron? Aquí teníamos los montos asignados a proyectos regionales en los últimos 18 meses y lo que se pedía era resumir la información, ¿cierto? Con el gráfico más adecuado para visualizar la evolución de los montos asignados a los proyectos en el tiempo que se está analizando, que son los 18 meses. ¿Qué gráfico sería el más adecuado? Bien, si no tenemos voluntarios, me voy a llevar los 18 meses y vamos a hacer, la idea era que lo hicieran a mano, ¿eh? Pero para ir un poquito más rápido, ustedes lo que deberían haber hecho es un segundo. Deberían haber hecho un gráfico lineal, ¿cierto? Dado que lo que queremos mostrar es la variable en el tiempo, lo lógico sería el gráfico de series temporales o gráfico lineal. Entonces seleccionan sus datos y o van a los gráficos lineales de una vez o van a los recomendados y verán que muy astutamente Excel les propone un gráfico lineal, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es ver la evolución en el tiempo, es decir, en estos 18 meses,
¿Qué es lo que ha ocurrido? Quiero que presten atención en otra cosa adicional que ocurre aquí, que tiene que ver con, fíjense en la escala, el máximo monto asignado es de 3,99 y fíjense hasta dónde llega la escala. ¿Se fijan lo que les digo? Siempre los gráficos deben tener ese margen de aproximadamente un 30% más, bordeando entre el 20 y el 40, para que no se exagere la situación. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos la evolución en los 18 meses y la conclusión visual más rápida es que no hay una cantidad fija, se han invertido una gran variedad de cantidades de edad. Entonces, no hay, por lo visto, un protocolo, no hay una cantidad asignada de manera permanente, sino que esto va variando, es muy inestable, hay mucha dispersión. Ha habido meses en los que se ha dado mucho dinero, otros meses se ha dado muy poco, y esto es un problema. Entonces, bueno, esto daría pie para indagar qué ocurre, por qué aquí se dio mucho, por qué aquí se dio menos. ¿Se fijan? Uno podría estudiar la tendencia, etcétera. Entonces, bueno, el gráfico que correspondía a hacer era este gráfico lineal. Bien, vamos al segundo caso. Voy a guardarlo por si a alguien luego le entra la duda. Ok, vamos al segundo gráfico. En el segundo caso teníamos una muestra de 40 estudiantes de enseñanza media, que son los que están a punto de entrar a la universidad, y se tiene la información según el tipo de película que les gusta ver, es decir, cuando van al cine qué tipo de película ven, y el género del estudiante. Entonces, lo que se pedía era resumir la información en un gráfico, ¿cierto? Perdón, el más adecuado, que para mostrar la comparativa entre géneros de las preferencias por el tipo de película. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo lógico en este caso era hacer, ¿qué tipo de gráfico? Barras, perfecto, un gráfico de barras, pero no un gráfico cualquiera, ¿cierto? Porque necesito mostrar variables. Se fijan porque me pide mostrar la comparativa de los tipos de película, pero por género. Es decir, debo hacer una barra para hombres, una barra para mujeres, y allí mostrar las frecuencias de cada una de las películas. Voy a mostrar un ejemplo. Vamos a la pizarra otra vez. Entonces, ¿ustedes qué debieron haber hecho? En el eje horizontal debieron poner hombre, ¿cierto? Mujer. Y aquí tendríamos las frecuencias. Insisto, absolutas o relativas siempre da un poco lo mismo. Entonces, habrían buscado las frecuencias, esto con software es mucho más fácil, habrían buscado las frecuencias y habrían hecho, ¿cierto? Los hombres ven esta cantidad de películas de amor, esta cantidad de películas de violencia, esta cantidad de películas de humor, también gustan mucho, y no me acuerdo cuál era la otra, era amor, humor, violencia y sexo. Bueno,
No vamos a entrar en muchos detalles. Supongamos que es eso. En cambio, en las mujeres, más o menos, ¿cierto? Gustan más las películas de amor en este grupo, en el que estamos analizando. Las películas de violencia gustan muy poco. Gustan mucho las películas de humor. Y las películas de sexo, pues no. ¿Se fijan? Entonces, bueno, uno podría comparar lo que ocurre con cada uno de los dos géneros. Aquí, ¿qué es lo importante? Que luego nosotros hagamos la leyenda con cada una de las barras. Cada barra tendrá un color o una forma, ¿cierto? Y podremos indicar el tipo de película para cada una de las, ¿cierto? Esta correspondería a película de amor, de violencia, de humor, de sexo, y aquí tendríamos los colores para diferenciar cada una de ellas, ¿no? Entonces, estas serán las de amor, por ejemplo, y así, ¿se fijan? Entonces, el gráfico de barras es bastante versátil. Es una muy buena herramienta cuando yo necesito incorporar varias variables, ¿cierto? Sobre todo cuando esas variables son cualitativas, como en este caso el tipo de película, el género, ¿cierto? Entonces, este tipo de gráfico de barras es tremendamente útil. Luego también lo vamos a usar mucho cuando vayamos al análisis bidimensional, ¿sí? Porque claro, me permite trabajar con dos variables cualitativas fácilmente. ¿De acuerdo? Bien, y el tercero, que era el test de habilidades, ¿qué tipo de gráfico hicieron para resumir la distribución de frecuencias? Ninguno. Bueno, siempre que estén en intervalos, se nos va la hora, siempre que estemos en intervalos, el gráfico más adecuado es un histograma, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo lógico habría sido hacer un... seguía compartiendo pizarra. Estábamos en el número 3. Se demora un poco en ejecutar. Ya, estamos aquí. Entonces, el ejemplo, el ejercicio 3 me hablaba de un test de habilidades de liderazgo y me pedía resumir la distribución de frecuencias. Entonces, claramente, si está en intervalos, lo lógico sería hacer un histograma, porque la variable es continua. ¿Sí? Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es, en cada caso, definir la variable. En este caso era el puntaje del test y la variable era cuantitativa continua. Entonces lo que corresponde es un histograma. Y sobre ese histograma luego ponemos o dibujamos el polígono de frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces rápidamente me voy a llevar las frecuencias a la pizarra. Y nuestro histograma debería quedar más o menos así. Recuerden que iba de 20 en 20, perdón, de 10 en 10 puntos. ¿Sí? Claro, pero partía en 20. Entonces aquí tendremos que quebrar para no partir en de 10 en 10.
más o menos, y nuevamente la escala. Recuerden, el máximo valor era 15, por lo tanto, si hacemos un 30% más, deberíamos llegar aproximadamente a 20, ¿cierto? 19, 20. Entonces, vamos a hacerlo de 5 en 5. Y entonces ya podemos hacer nuestro histograma. Entonces, frecuencia 3, 4, 6, no, 5, 6, 8, 15. Me fui con alguna, pero bueno, ustedes lo harán bien. 10 y 7. ¿Ya? Entonces, si este es el histograma, sobre este histograma hacemos el polígono de frecuencias. Recuerden, el polígono de frecuencias era la unión de los puntos medios de cada una de las barras, es decir, de las marcas de clase. Y allí rápidamente entonces tendríamos el polígono de frecuencia. Más. Entonces, ¿cuáles serían las principales conclusiones que podemos obtener de este histograma? ¿Cierto? Si ustedes lo hacen perfecto, entonces queda claro que la cola derecha de la distribución es mucho más pesada que la cola, perdón, que la cola izquierda es más pesada que la derecha, por lo tanto, claramente la distribución no es normal, es decir, no es simétrica. O sea, los puntajes de el test de habilidades de liderazgo no tiene una distribución normal. Es decir, la mayoría de los estudiantes tienen puntajes más bien altos, en cambio, unos pocos tienen puntajes más bien bajos. ¿Se diga? Perfecto. ¿Dudas? ¿Consultas? Perfecto. Lo más importante de todo esto es que ustedes hayan hecho los ejercicios, ¿sí? Recuerden que la única manera que tenemos para ir, aquí estamos, la única manera que tenemos para ir educando el criterio de análisis, aquí estábamos en el ejemplo, la única manera de ir educando el criterio de análisis es que ustedes lo vayan haciendo, se enfrenten a la situación, se den cuenta que tienen que decidir por la escala donde pongo esto, donde pongo lo otro, son cosas a las que se tienen que enfrentar para que luego se vayan criando esos criterios de análisis, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, si no lo han hecho, háganlo, aun cuando ya estén hechos, es importante que ustedes lo hagan. Recuerden que no es lo mismo hacer que ver. Nadie aprende conduciendo mirando un curso de conducción. Hay que ejecutarlo, hay que ir y practicar, ¿cierto? Que se le cale uno el embriague, ¿cierto? El freno. Entonces, por favor, no se fíen solo de que las cosas estén hechas, háganlas ustedes también. Bueno, si está todo claro, me parece fantástico. Entonces, tareas para la próxima semana. Hemos terminado con los gráficos, ¿de acuerdo?
Claramente no podemos ejercitar el gráfico de cajas porque todavía no vemos los cuartiles. Cuando los veamos volveremos sobre él. Entonces ahora nos queda comenzar con las medidas numéricas de resumen. Entonces, el próximo día voy a subir una hoja más de gráficos para que ejerciten y para que se expongan y tengan que hacer gráficos. Ahí ya a mano con el software, con el Excel, me parece un poco lo mismo, lo que quieran. Decirles algo, Excel no hace histogramas, ¿sí? Es decir, tan directamente, hay que hacer algunas triquiñuelas ahí, agrandar la barra para que se terminen juntando, entonces no se compliquen, háganlo a mano y después ya usaremos el software. Digo entonces, una hoja de ejercicios de gráficos adicionales para que practiquen más el video de las medidas numéricas de resumen, es con lo que empezaremos ya la próxima semana. Les digo, nosotros vamos a practicar la próxima semana ejercicios, por lo tanto hay que venir con los conceptos listos, es decir, necesito que vean este documento, que ya lo llevan ahí teniendo hace un rato, tienen todas las medidas del centro, medidas de posición, las medidas de dispersión y las de forma, todas las vamos a ver la próxima semana, porque al final de la próxima semana voy a hacer el primer taller. Ya pueden ir haciendo sus grupos, máximo 3 personas. El taller se suele quedar todo el fin de semana y también habrá un cuestionario de conceptos para ir un poco haciendo autoevaluación de cada uno, vaya viendo si tiene los conceptos claros o no y si le falta pues escribir. ¿De acuerdo? Entonces, con todo eso nos vemos el próximo miércoles. ¿De acuerdo? ¿Dudas, consultas? ¿Nada? Si no, siempre tenemos el WhatsApp para que si surge alguna duda, pues lo preguntemos por ahí. ¿De acuerdo? Lucas, adiós. Que estén bien, cuídense mucho. Está peligroso fuera, así es que si salen a cuidarse. Buen fin de semana y estudien. ¿Vale? Adiós. Adiós, Ángela, Tamara. Que estén bien. Adiós, Cristian.